Lo primero que hay que hacer cuando levantas un emprendimiento o un proyecto es poder identificar cuál va a ser el cliente o el usuario final que va a utilizar tu solución, ¿ya? Y para eso existe una herramienta conocida que se llama Value Proposition Canvas, que permite de manera visual y como una metodología paso a paso el poder ir mapeando las tareas, entendiendo las necesidades, entendiendo los dolores para llegar a una propuesta de valor de tu producto o servicio. Esta herramienta se divide en dos partes, ¿cierto? La izquierda es la herramienta llamada mapa de valor y la derecha, que tenemos acá, se refiere al perfil de cliente. Para este caso, yo estoy levantando un proyecto, una consultoría de gobierno de datos y de gestión de datos. Por lo tanto, el ejemplo lo iré abordando en base a la construcción de esa consultoría, ¿ok? Bueno, también estoy usando la herramienta Miro, que es una herramienta también muy útil para poder hacer este tipo de actividades. También compartir con otras personas del equipo, una herramienta colaborativa, y que en mi caso lo uso para también ir rayando y usándolo como lienzo para poder ir haciendo lluvia de ideas. Entonces partamos con el lado derecho, el perfil de cliente. Acá hay una propuesta del orden, aunque esto es independiente. En distintas literaturas lo parten de manera distinta, pero yo uso más este orden que me permite ir siguiendo como un relato. Entonces, lo primero es identificar cuál es ese grupo objetivo, ese cliente o usuario final de tu solución o donde estás buscando una solución. En mi caso, como estoy armando una consultoría de gestión de datos y gobierno de datos, mis equipos, los usuarios de mi solución o de mi servicio van a ser equipos de Data y Analytics, equipos de gestión del cambio, equipos de transformación digital y equipos que buscan talento orientado a datos. ¿Ok? Teniendo eso en la mente, con ese foco, yo voy a empezar a listar cuáles son las tareas que hacen estos equipos. ¿Ya? Eso es el paso número uno, el listar las tareas que hace el equipo. Bueno, la literatura también habla de distintos tipos de tareas. La tarea que hace en el día a día, ¿cierto? ¿Cuáles son las necesidades que él tiene? Y acá hablan de tareas funcionales, tareas sociales, tareas emocionales, ¿cierto? Las funcionales es la tarea, cuáles son las cosas que hago para solucionar el problema o la actividad que hago. Las tareas sociales, esto también se puede usar, por ejemplo, para pedir algún ascenso, para poder buscar trabajo, porque cuáles son, yo quiero ascender en una posición de trabajo, quiero buscar un nuevo trabajo y esto me permite también ir listando qué son las tareas que tengo que hacer. Y emocionales permiten ya como yo también me voy sintiendo mejor con ciertas tareas, cuáles con la que me da mayor tranquilidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Principalmente aquí estoy listando las tareas funcionales que hacen estos distintos equipos, como por ejemplo medir la madurez de la cultura de datos, medir madurez de gobierno de datos, generar roadmap de trabajo, definir los niveles de expertise de cada uno de esos equipos, desarrollar entrenamiento, capacitar a los equipos, generar planes de carreras, definir la estrategia de alfabetización de datos, definir la estrategia de madurez de datos, también los equipos de potenciar el talento o buscar talento, hacer las evaluaciones técnicas a los candidatos, ¿cierto? Cuando estoy buscando un nuevo talento. Y ya cosa más específica, definir, gestionar las licencias, gestionar los costos de procesamiento, por ejemplo, del uso de Data Lake, etcétera. Esas son las tareas que yo defino, que son para mí son importantes que hacen estos clientes, aparte del montón de tareas que hacen, yo lo estoy enfocando principalmente a la solución que yo estoy proponiendo y abordando, cuáles son las tareas que quiero ir a abordar. El segundo paso es ya listar las necesidades o las frustraciones que tienen estos usuarios y clientes. ¿Ok? Em, ¿Cuáles son esos sentimientos negativos que me genera al intentar completar o hacer alguna de estas tareas que listé en el paso anterior? O cuáles son esas consecuencias de realizar mal la tarea anterior. ¿Ya? En mi ejemplo, en este ejemplo de la consultoría, ¿cuáles son esas necesidades o frustraciones que no tienen el conocimiento suficiente para desarrollar una cultura de datos, no tienen el conocimiento suficiente para desarrollar un gobierno de datos, les faltan herramientas para generar roadmaps de madurez? Tampoco en el mercado actualmente existen muchas herramientas para medir o comparar cuál es el nivel de cada organización y ver cómo estoy con respecto al mercado.
También he visto que faltan muchos planes de carrera dentro de las distintas organizaciones. Existen capacitaciones básicas y técnicas, pero no ad hoc a cada uno de los roles mucho más avanzados que en otros. También falta de metodología. Las evaluaciones técnicas no están estandarizadas, entonces va a depender de la persona que esté entrevistando. Me ha tocado mucho ver eso, que lo entrevista un perfil, después viene otro perfil, entrevista a otra persona. No hay una estandarización de cuáles son esas herramientas o técnicas que tiene que utilizar. Y también para ya el caso de la búsqueda de talento, evaluar todas las evaluaciones técnicas que tienen que hacer el tiempo, el presupuesto involucrado en poder hacer esta entrevista también es un dolor importante para muchas empresas, ¿ya? El alto costo, también perfiles muy técnicos y no con perfiles de negocio, necesitan algo súper específico, etcétera, etcétera. Y bueno, ya la cosa más específica, el alto costo de la licencia, ¿cierto? O altos costos por el uso, por el mal uso de plataformas como el Data Lake. Sabemos que Data Lake cobra por procesamiento y si no tienes los perfiles adecuados, finalmente ese costo se va aumentando. Entonces también es un dolor para los que gestionan el equipo de datos. Y el tercer paso es ya entender cuáles son esas expectativas, ¿cierto? O deseos del usuario, cuáles son los requerimientos mínimos que tiene que tener tu solución o servicio para poder resolver las tareas del cliente, es lo mínimo, o sea, sin esto no sirve. ¿Cuáles pueden ser también las ganancias esperadas, ¿cierto? Con lo que el cliente o el usuario espera ver en una solución, las deseadas y las que ya no espera ver y que tú lo puedes sorprender. ¿Ok? Entonces, acá en el ejemplo que estamos viendo de la consultoría de gobierno de datos, gestión de datos, orientado a estos perfiles y estas tareas, ¿cuáles son las expectativas o los deseos que yo veo? Aumentar el nivel de madurez de datos, desarrollar planes de trabajo de gobierno de datos, generar planes de carreras por cada uno de los perfiles, definir y entender cuál es el potencial de talento de cada uno de los roles de datos, o sea, entender, ¿cierto?, cuáles son los perfiles que yo puedo seguir incentivando o creciendo en la compañía. También esto me va a ayudar a aumentar el compromiso con el equipo, por eso también es lo que yo deseo. Si yo logro generar carreras, eh, planes de carrera de estos perfiles, los logro capacitar y entrenar, también creo que podré lograr un mejor compromiso en el equipo y poder encontrar talento rápidamente, usar una sola plataforma para encontrar esos talentos, tener ya el listado de los candidatos evaluados técnicamente y no tener que ocupar tiempo de los distintos perfiles internos para evaluar estos clientes y poder definir ese estándar y también lograr aumentar la alfabetización de los distintos datos de datos dentro de la empresa de distintos roles. Entonces, eso, bueno, en resumen, aquí tengo entonces, en base a esto, ya el perfil identificado, tengo los potenciales clientes o usuarios, cuáles son sus tareas, cuáles son sus necesidades y frustraciones, y finalmente cuáles son las expectativas o deseos de estos usuarios al momento de contratar una solución. ¿Ok? El siguiente paso es ya desarrollar y mapear cuál es la propuesta de valor, y eso lo vamos a ver en el siguiente video.